Vaya, vaya. ¿Qué tendrán que ver David Marjaliza y el señor José Manuel Calvente? ¿Qué tendrán que ver estos dos? ¿Qué tienen que ver estos dos? Pues resulta que David Marjaliza es un constructor que ha vuelto a repetir otra vez en el juzgado que le dio a Simancas, ¿verdad? El diputado del Partido Socialista, 970.290 euros en dinero negro que tiene anotado en las fechas y días en las que se le entregó a Simancas, y este lo repartía entre los alcaldes del Partido Socialista de la Comunidad Autónoma de Madrid, y casualmente los alcaldes que recibían este sobre daban permisos de obra y licitaciones a David Marjaliza, el gobierno de la dignidad. Simancas está en la comisión de reconstrucción, esta que nos cuesta 7 millones de euros. Él está cobrando 126.500 euros en esta comisión y aporta muchísimo. Simancas sigue en el partido, Simancas está imputado, y Simancas no tiene ningún problema en seguir siendo, ¿verdad?, el adalid, como su amo y señor, el fraudillo de lo que es la decencia y la coherencia de este Partido Socialista. Claro, dices, David Marjaliza, ya sabemos quién es, pero José Manuel Calvente es el abogado que era el responsable en Podemos del apartado jurídico del partido. Este está absolutamente vinculado al caso Dina, y este era el que destapó primero que se daban sobres con sobresueldos que tiene anotados y que guarda las anotaciones para presentarlas en el juzgado. Este es el que ha sacado la licitación de la obra de la sede de Podemos, donde se han perdido 711.000 euros. Claro, a quien no se le pierden 711.000 euros. Este dinero se perdió y casualmente se vino a perder cuando Iglesias Turrión se compró un chalet en Galapagar con un extraño precio fuera de mercado. Pero no queremos pensar mal, porque ellos han venido a la regeneración democrática. Ellos no están en las cloacas del Estado, ni nada de eso. Claro, y te pones a pensar y dices, oye, ¿cómo empezó todo esto? O sea, la gente como yo, ¿cómo es que yo empecé a darle vueltas a todo esto? ¿Sería por las incongruencias que veíamos en los políticos? Hemos tenido un funeral de Estado, ¿verdad? Y no han acudido ni el presidente del gobierno ni el vicepresidente del gobierno. Ojo, el vicepresidente del gobierno era el encargado en exclusiva de las residencias de ancianos, y no han ido. Entonces han salido en tropel los que intentan defender siempre lo indefendible, a decir que ellos, que el Estado es laico, que era una ceremonia religiosa. He leído un comentario muy gracioso en un vídeo mío en YouTube que decía, oye, ¿por cuándo se va a organizar una ceremonia laica para los fallecidos que eran no creyentes? Y este tipo de estupideces retrata varias cosas. Lo primero es, ¿sabe el presidente del gobierno y el vicepandemias quiénes de los fallecidos eran creyentes y cuáles eran ateos? Porque si no saben ni el número de fallecidos, si no saben quién ha muerto, no quieren decir las cifras reales, imagínate. Eso sí, y ya el fabuloso filósofo de sanidad se atrevió a decir con una exactitud meridiana que había un 5,28% de personas que habían dejado el tabaco en el confinamiento. No sabe la gente que se ha muerto en España, ni sabe dónde ha comprado el material sanitario, y sabe hasta el último español que se ha dejado el tabaco en el confinamiento. Y con estas tonterías, ¿verdad?, siguen adelante. Claro, y te pones a pensar también que todos estos que hablan de las ceremonias laicas y no sé qué y no sé cuántas, pero es que Pablo Iglesias Turrión, cuando estaba en la oposición, iba a funerales a las iglesias, y Pedro Sánchez también, pero además a funerales que no eran ni siquiera del país, porque Pablo Iglesias se fue a un funeral en Ecuador. Hombre, es cierto que por aquel entonces Correa pagaba muy bien,
Este que está fugado porque se le han perdido 70.000 millones de dólares a los ecuatorianos, con ese pedazo de presidente que era Rafael Correa, que está fugado en Bélgica, que está muy de moda ahora. Está todo muy de moda. Y entonces el que sí va a funerales de Estado en Ecuador, en España no va. Porque como España le paga, pues en España no va. Y Pedro Sánchez, si tenía que ir a un funeral por 2 policías asesinados en Kabul, iba con los reyes, Juan Carlos y doña Sofía, iba al funeral con ellos, ¿sí? En aquel momento no le estorbaba hacerse el monárquico ni nada, no había ningún problema. Lo importante es el tratamiento de ácido hialurónico. Entonces, viendo todo esto, te da que pensar de cómo es posible que a mí me vengan con todas estas murgas. Y claro, me pongo a pensar, ¿por qué tengo yo todas estas murgas? Todas estas murgas, ¿cómo le han llegado a un tío de Murcia como yo? Y todo viene de esto. Todo viene del momento en el que yo, basándome en informaciones que me llegan, digo que Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, está con una gran probabilidad de que esté en el Palacio de las Marismillas. Esto, maldito bulo y neutral y todo esto, lo tacharon como desinformación sin pruebas, sin verificar o parcialmente falso. La cosa es que te pones a tirar de hemeroteca y te das cuenta de que Begoña, todo lo que está relacionado con Pedro Sánchez son dedazos, colocar gente, amigos, enchufados, empezando porque el primer cargo que enchufó fue a su director de campaña, que lo colocó en Correos, ¿de acuerdo? Pero el segundo que colocó, aparte de su hermano, que también lo enchufaron, luego colocó a la mujer. Colocó a la mujer en el Instituto de Estudios Africanos, con un salario que ronda los 90.000 euros al año. Se creó el cargo que no existía en agosto y lo ocupó Begoña cuando vino de las vacaciones, claro. En los primeros 8 meses de contratación de Begoña, cobrando 90.000 euros al año, en los primeros 8 meses estuvo 2 horas. En 8 meses pasó 2 horas por su puesto de trabajo. Por supuesto cobra. ¿Dónde está Begoña? La pregunta del millón es, ¿dónde está Begoña? Begoño. ¿Y por qué Begoña y Begoña está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo es posible que esté ahí? Es porque es muy inteligente, seguramente es por esto. Es el resultado de aplicar diferentes herramientas y acciones que terminen en definir un mensaje concreto para un cliente potencial. De esta manera podemos conseguir ese cliente final, es decir, 360 grados donde conviva la multicanalidad con la segmentación. Hoy el cliente está empoderado, por lo tanto, hoy tenemos que trabajar. Ha dicho multicanalidad y segmentación, y que el cliente está empoderado. Prestad atención. Trabajar con una inteligencia comercial que conviva con una estrategia multicanal que nos va a hacer conseguir más clientes más longevos. Y por supuesto que... Longevo, a lo mejor quería decir que el cliente iba a ser de larga duración, no que el cliente vaya a vivir más años el cliente, ¿de acuerdo? Ella se dedicaba a captar fondos para ONGs. Sí. Entonces la ponen de directora ni más ni menos que del Instituto de Estudios Africanos, le pagan 90.000 pavos, la tía no va a trabajar, pero esto que habéis visto, esto que habéis visto de Begoña, había que pagar 2.500 euros para una clase magistral con Begoña. Begoña es cierto que ella ha estudiado en colegios privados y en colegios católicos, igual que Pedro Sánchez, en colegios de pago y religiosos, pero ahora no pueden ir a las ceremonias porque el gobierno, el Estado es laico. La congruencia del Partido Socialista y Socialista y el fundamento de Iglesias Turrión, que se le ha visto ir a varios funerales religiosos, pero que en este no. Pero era por el pánico al abucheo del público y le tienen pánico a esto. Entonces, Begoñe, resulta que el 14 de marzo
se confirma que da positivo en coronavirus. 14 de marzo. El 22 de marzo, los padres de Begoña son ingresados en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. ¿De acuerdo? El 22 por la noche son trasladados a Presidencia en Moncloa para ser atendidos allí. Cuando a Pedro Sánchez se le pregunta, pasadas unas semanas, al respecto de los padres, de sus suegros y de su mujer, dice: están bien, mi familia no es más importante que la familia de ningún otro español. Pues, tío, me ha llegado la patata. La cosa es que desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, desde la moción de censura, que ha visitado 21 países, que ha estado de vacaciones desde que es presidente 4 meses y la mujer con él cobrando del Instituto de Estudios Africanos, resulta y pasa que esta es buena, que son una familia como cualquier otra familia española, por eso son atendidos en exclusiva en Moncloa y por eso están desaparecidos. Hace 55 días que nadie sabe nada de Begoña. Entonces un tío de Murcia se le ocurrió decir, pues va a estar aquí. Va a estar aquí por varios motivos. Entonces te pones a mirar el portal de Transparencia y Transparencio, ¿de acuerdo? Y resulta que desde que yo digo esta información, resulta que la plataforma de contratación del sector público ha publicado 23 contratos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, OPAN, que es la entidad que gestiona el Palacio de las Marismillas. Resulta y pasa que esta plataforma de contratación del sector público no remite informes del Palacio de las Marismillas y no hay ninguna publicación en el Boletín Oficial del Estado. No existe. Ahora resulta que no tiene gastos este lugar. Este lugar no existe. Y empiezas a pensar cómo es posible que desaparezcan los gastos de un parque que está gestionado por el Estado. No hay nada al respecto. Entonces empiezas a pensar que Pablo Iglesias Turrión está en el CNI. ¿Y cómo es posible que Pablo Iglesias Turrión esté en el CNI? Entonces te metes aquí, ¿de acuerdo? CNI, ¿de acuerdo? La normativa, etcétera, 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 ¿vale? Sé que mucha gente no hace esto a las 5 menos 3 de la mañana, pero bueno, como he venido de trabajar hace un rato y me he duchado y tal, pues digo, voy a echarle un vistazo a esto, a ver cómo empezó el murciano encabronado a dar la murga por ahí. Y te pones a leer y dices, ¿cómo es posible esto? En el BOE se publica sobre secretos oficiales, ¿de acuerdo? Y esto viene a querer decir, básicamente, en los diferentes articulados que tiene, al respecto de materias clasificadas, que hay de 2 categorías, que solo se pueden considerar secretos de Estado a los que no tengan derecho a saber. Hay 2 categorías, uno son la ciudadanía y 2 son los parlamentarios y el resto de estamentos judiciales, que es el alto secreto. Para tener esa categoría de alto secreto tiene que estar contrastado que la naturaleza de la información sea clasificada porque la seguridad nacional, la supervivencia del Estado y de los españoles esté en peligro al hacerse cargo o hacerse público, esta información. Resulta que son secreto de Estado de ese nivel al cual ni siquiera los parlamentarios elegidos democráticamente, como ellos tantas veces dicen cuando hablan de sus socios de Bildu, ni siquiera los parlamentarios pueden tener acceso a los gastos de dinero público, los gastos de desplazamiento de Pablo Iglesias ni de Pedro Sánchez. No se sabe dónde está Begoña hace 55 días. El pasado 16 de mayo
Pedro Sánchez dejó caer que su mujer ya estaba recuperada, pero ha desaparecido y si está recuperada no está yendo al trabajo. Pero bueno, no ha ido al trabajo desde 2018, ya estamos en julio de 2020, eso no nos preocupa. Pero ni nos preocupa lo de Simancas, ni nos preocupa el caso Dina Busselham, ni las finanzas de Podemos, no nos preocupa nada. Los españoles somos así. Y claro, esto te da mucho que pensar. Entonces dices, oye, esto del CNI, resulta que Pablo Iglesias Turrión pertenece al CNI y resulta que si te pones a mirar que en estos órganos de Estado sometidos a una actividad al principio de publicidad de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo los casos en los que la naturaleza de la materia esta sea declarada expresamente clasificada, cuyo secreto o limitado conocimiento queda amparado por la presente ley, dicen que Pablo Iglesias Turrión no cumple ninguno de los requisitos habidos y por haber para ser parte del CNI. Ningún español vinculado a otro Estado o que haya trabajado para el gobierno de otro país puede estar en el CNI, ya que manejan información secreta y tú tienes que estar absolutamente, vamos, te revisan todo el historial de tu vida. Tú no puedes estar en el CNI si, por ejemplo, eres asesor de un país como Venezuela. Es ilegal. Y Pablo Iglesias Turrión está en el CNI impuesto por Pedro Sánchez. Y así no hay ningún problema para que nadie pida ni una sola explicación al respecto del CNI, ni nada de nada de nada. Pero sin embargo sí que me sacan a mí diciendo que yo aporto información y que tal. Y entonces me entran los trolls. Y hoy me vuelven a sacar otra vez para publicar el vídeo que yo hice hace meses diciendo que qué pasa con esto y tal. Y claro, y te pones a buscar información desde los suegros de Pedro Sánchez, los padres de Begoña, que están desaparecidos en combate. De hecho, en 2012 vendieron todos los negocios que tenían porque estaban vinculados a las saunas estas gays, que ya fueron sancionadas porque en esas saunas gays se gastó dinero de una tarjeta, uno del PP, que se gastó 55.000 euros en putos en la sauna. Uno del PP de Mallorca, cuidado. Pero es que antes de eso ya tuvo que pagar una multa de 15.000 euros porque en un escarceo sexual entre dos hombres uno se lesionó y lo multaron con 15.000 euros a esta sauna regentada por el padre, Sabiniano Gómez Serrano, el padre de Begoña Gómez. Y todo lo que envuelve a Iglesias Turrión y a Pedro Sánchez huele mal. Huele a corrupción, huele a vergüenza. Le huyen a los medios, solo hablan en medios afines. Y este es el nivel del presidente y del vicepresidente de España, sin hablar ya de que tengan las manos llenas de dinero podrido que viene de los narcos y de que Pedro Sánchez es poco menos que un engreído endiosado que ha venido solo para continuar la obra de Zapatero y seguir los pasos de este y terminar siendo asesor de estos que son lobistas y que siempre trabajan para los mismos. El plan de la República le va a salir como lo de tostar tarjetas en el microondas a su vice. No tenéis mierda debajo, amigos. Qué chungo es. Es que no saben cómo defenderlo. Enseguida salen los trolls a defender, como Echeminga, Dominga o Monedero. Salen topando contra cualquier cosa que hurgue un poquito. Salen topándome a mí, que soy un currante de aquí, de Fuente Álamo de Murcia, no van a salir topándole a Vicente Vallés. Estáis perdidos, porque como no tenéis decencia y sois unos falsos, pues por eso os buscan las cosquillas. Y por eso escuchar esto da cuando menos risa. Por su partido, ¿usted pensó en algún momento que Pedro Sánchez iba a... La cara de placer de cintura. En tan poco tiempo? Mire usted, dicen que Cristo resucitó después de muerto, pero eso, desde el punto de vista comparativo, casi no es nada, porque es que Pedro Sánchez ha resucitado 3 veces, ¿no? Sí, vemos a José Bono, el primer ministro que cobró una comisión, él, por la venta del Estado de vender patrulleras a Venezuela, a Chávez. Él cobró una comisión y desde entonces es millonario, y su hijo también, que hace chanchullillos vendiendo material sanitario trucho. Sí, José Bono dice que Pedro Sánchez es 3 veces mejor que Jesucristo. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, amigo? ¿Mejor o peor que el que se lesionó en la sauna de tu suegro, campeón? Bueno,
Vamos a ver si hacen pronto un programa de cocina al respecto de las tarjetas. Cocina, tarjetas de Dina. Un saludo y mucha fuerza de un murciano que a las 5 y 4 de la mañana ha pensado que es hora de acostarse. Un besi de fresi.